Entonces han habido 23 o 24 Cristos. Lo digo porque mencionas a los otros 23 y yo sabía que eran en total 23. En total se supone que son 25. No sé si sea muy fácil de explicar y espero no revolverme mucho, pero ahí te va. Quienes promueven y quienes apoyan, digamos, esta filosofía de los 25 Cristos, primero hablan de que conocemos a dos. Por eso cuando se postulan a los otros 23, pues estos dos lugares ya ni se mencionan. El primero de ellos, el Maestro Jesús, no hay más, está cantado, es uno de los Cristos que conocemos y que creo que todos dominamos. De hecho, estas personas proponen de que si tú estudias el Nuevo Testamento sin ningún tipo de prejuicio, es muy fácil reconocer en el Maestro Jesús su elevación espiritual, su elevación de conciencia, su gran sabiduría, prácticamente la perfección en sus enseñanzas y parábolas, ¿no? Y entonces ellos consideran que sin importar si tú lo crees hijo de Dios o si tú lo crees un Mesías más o un maestro más o un profeta más, como en algunas otras religiones lo postulan, es innegable su alto nivel espiritual, su sabiduría y su elevación de conciencia. Por lo cual Jesús sería, digamos, uno de estos dos Cristos que ya conocemos y por eso no se contabiliza dentro de los 23 que dentro de lo que cabe, pues muchas personas postulan a diferentes personas para ocupar esos puestos. Entre ellos tengo que hablar del maestro Buda, por poner un ejemplo más. Y entonces, ¿quién sería el otro? Bien, voy a iniciar con esta reflexión y a lo mejor por ahí ya más o menos vamos a entender. La Iglesia Católica utiliza el ejemplo de la Santísima Trinidad. Y entonces, dentro de la Santísima Trinidad se menciona a Dios Padre, Dios Hijo y obviamente Dios Espíritu Santo. Para esto, otras de las postulaciones, ¿no?, de los otros 23 sería precisamente esta esencia del Espíritu Santo. Pero ya por ende, aquí ya entendemos quién sería el Cristo número 25 y de hecho sería como el número 1 y sería precisamente esta imagen que nosotros reconoceríamos como Dios Padre o Dios o Yahvé o Jehová o David o como lo quieras llamar. Prácticamente quienes proponen la idea de esos 25 Cristos proponen que se tiene que contabilizar a la fuente primaria de todo, a la raíz, de alguna manera, que evidentemente de él nace y es fuente por sí misma de la sabiduría, de la elevación energética, de la elevación espiritual y de conciencia de los otros 24. Ahora sí, ya contando al Maestro Jesús. De tal manera que son evidentemente 25 Cristos, 25 ungidos, pero digamos, el número 1, el número 25, no importa en qué lugar lo quieras poner, pero para que nos entendamos, sería precisamente esta fuerza primaria. Lo que ellos llamarían, digamos, el sabio entre sabios, el elevado entre elevados, el maestro entre maestros, que sería precisamente esta energía fuente de toda la creación, dadora y sustentadora de vida, que abiertamente pues para nosotros sería fácil llamarla Dios, ¿no? El Dios cristiano o el Dios judío, pero que también estas personas advierten sería un mismo Dios de las diferentes culturas, solo que interpretado de diferente forma o llamados con diferentes nombres. Pero otro de los Cristos que ya conocemos, por lo cual no se contabiliza dentro de los 23 que estamos tratando de resolver quién podría ocupar cada puesto, sería precisamente Dios, esta fuente de vida, este dador de vida, insisto, este, como lo dirían, ¿no?, maestro entre maestros, iluminado entre iluminados, sabio entre sabios, elevado entre elevados, porque evidentemente es la fuente de todo y evidentemente él está al nivel superior, al nivel superior de todas las cosas y de todo entendimiento. Y es que ellos proponen que prácticamente, a ver, si nosotros hablamos de elevación de conciencia para entender el origen del universo y nuestra posición en el universo, entonces la elevación de conciencia está dirigida precisamente a tratar de entender esta energía primaria, esta energía fuente. En pocas palabras, tratar de entender lo que es en sí mismo lo que nosotros llamaríamos Dios. Sabía que me iba a dar dolor de cabeza, pero más o menos es así como lo explican. Obviamente personas más cultas que yo podrán explicarlo de mejor manera, pero más o menos es esto. Sería como el primer Cristo sería esto, el origen de todos los Cristos, que sería esta fuerza primaria. Y ya de ahí volvemos, ¿no?, un poquito
al primer planteamiento. Entonces, si tú entiendes que el primer Cristo entre los Cristos sería Dios, por llamarlo de esta forma, según quien evidentemente comparte y respalda esta filosofía, el segundo Cristo que nosotros conocemos a la perfección sería Maestro Jesús de Nazaret. A partir de aquí empezamos a buscar a los otros 23 y es donde se empieza a proponer, por ejemplo, a quien propondría precisamente, como lo dije, al Espíritu Santo, al Maestro Buda, al Maestro Hermes Trismegisto, a Zoroastro, a Quetzalcóatl, y así hay muchas propuestas, ¿no? Muchas propuestas de quién podría ocupar los otros 23 puestos. Claro que lo más fascinante sería que pues algún maestro masón pues saliera y nos compartiera la lista que ellos tienen, ¿no? Que era precisamente del video, ¿no? De donde sale todo este tema, es de la declaración de vampiro canadiense hablando de los 23 Cristos que han existido, los 23 Cristos históricos, y que precisamente él decía que su fuente era el conocimiento compartido por maestros masones cuando él tuvo la oportunidad, ¿no? De entrar a su biblioteca y compartir con ellos. Para mí sería muy interesante que algún maestro masón pues ya nos sacara de la duda y nos dijera, a ver, señores, estos son los 25 que nosotros tenemos registro y conocimiento, que son los 25 maestros entre maestros, los 25 ungidos o los 25 cristos. Pero hasta ahorita esta sería más o menos la respuesta según lo que he investigado, ¿no? Existen 25 Cristos según quienes defienden esta filosofía o esta corriente filosófica. Uno de ellos, sin duda alguna, es el Maestro Jesús de Nazaret y la otra precisamente sería la imagen divina de Dios o como lo quieras llamar, de esta fuente sustentadora y dadora de vida y evidentemente fuente de toda sabiduría y que de alguna manera, pues como lo dije, ¿no? Sería considerado, si es la fuente, entonces esta imagen es el sabio entre sabios, el maestro entre maestros, el iluminado entre iluminados, prácticamente el Cristo de Cristos, ¿no? Y sería, no importa cómo lo cuentes, o el número 1 o el número 25, pero sería ahí donde se completa la suma. No sé si te confundí más o te resolví la pregunta, pero sí, prácticamente son 25 Cristos. Se están postulando 23 porque conocemos dos, o al menos así lo proponen quienes defienden esta corriente filosófica.